¿Qué onda, hijos de toda su canina madre? Su fan de Sonic menos autista se acordó de la contraseña del canal y ha regresado en un nuevo video. Bueno, en realidad cambié de computadora, y hasta apenas estoy recuperando cosas guardadas que tenía del canal, así que si el video queda medio raro, es por eso. Como sea, en el video de hoy vamos a hablar sobre algunos periféricos o accesorios de consolas que fracasaron, puede ser por diversas razones, un concepto demasiado complicado de entender, ser demasiado adelantados para su tiempo, una calidad similar al producto de la WWE, o simplemente tenían la misma utilidad que un condón en una convención de anime. Es muy posible que muchos de estos accesorios presentaron ideas que en la época actual ya son un estándar en la industria, pero por limitaciones de su época, no salió como se suponía, y en este video mugriento revisaremos algunos de estos casos, así que, tráiganse sus botanas, su alcohol del 96, y acomódense en sus camas, sillas, sillones, o tazas del baño, y comencemos de una maldita vez, maldita sea. Si alguien de ustedes fue un chamaco en el año 1989 y vivieron en las condiciones adecuadas, tal vez pudieron ver en sus jugueterías un peculiar artefacto para la NES, que parecía que venía del pinche futuro, wey, un guante que te daría un chingo de aura, así como dice la chaviza, o te verías como un baboso mientras juegas, me refiero al Power Glove. Esta cosa fue uno de los primeros periféricos en querer experimentar los controles de movimiento, casi 20 años antes de que fuera algo común en los juegos, se veía cool, futurista, y prometía a los mocosos de la época una experiencia nunca antes vista, solo que había un pequeñísimo problema, y es que el guante no servía. Pero, lo curioso es que, la tecnología que usaba el guante, originalmente no fue pensado para usarse en algún juguete miado de los años 80, en realidad se usaba en simulaciones militares y científicas, utilizando un dispositivo llamado Data Glove, que valía alrededor de $10.000, entonces, muchos se preguntarán, si el Power Glove usaba una tecnología así bien pasada de burguer y super cara, ¿por qué carajo no servía? Bueno, es que para poder vendérselo a un precio más o menos accesible para una familia ochentera gringa, Mattel tuvo que recortar varios gastos, cambiando cosas como los sensores y todas esas cosas, por alternativas más baratas, y por lógica, más chafas. Para que el guante supiera dónde estaba la mano, se tenía que colocar un marco de 3 micrófonos sobre la tele, el guante emitía pitidos inaudibles y los micrófonos calculaban la posición. Además se tenía que poner un código correspondiente para los juegos, algo que tal vez sea tedioso, pero eso era el menor de los problemas, cosas como un tiempo de respuesta extremadamente lento, o simplemente, el hecho de tener el brazo levantado, como si estuvieras haciendo cierto saludo chistoso por un buen rato, era muy cansado, lo que volvía más conveniente y entretenido usar un control convencional. Pero, a pesar de ser un completo desastre, el Power Glove se convirtió en un icono en la cultura gamer, y es que lo que no hicieron con la calidad del producto lo hicieron con el marketing. Nintendo y Mattel incluyeron el guante en una película llamada The Wizard, donde hay una escena en donde un personaje saca el guante de un maletín como si fuera el putísimo One Piece, y se pone a jugar con una mano, escena que recuerdo que fue referenciada en el episodio de Un Show Más, donde el Rigby se encabrona porque el Mordecai decide participar en un torneo con Skips, en dicho torneo el premio sería ese mismo guante. Mi amigo me traicionó y me cambió para entrar a un torneo con un mono. ¿Por qué no me invitaste a mí primero? Supongo que crees que yo no soy tan bueno. Aún así el Power Glove fue un fracaso comercial, las unidades que se vendieron probablemente terminaron guardadas acumulando valor para los coleccionistas, con solo 2 juegos diseñados exclusivamente para el guante. Aún así, hay que darle el crédito de que quiso implementar los controles de movimiento, antes de que el Wii los perfeccionara. A finales de los años 90, no era la mejor época para ser Nintendo, ya que no estaban en su mejor momento, consolas como el PlayStation de Sony estaba arrasando en la industria, y aunque Nintendo seguía aferrado al formato de cartuchos, que seguían teniendo algunas ventajas respecto a los CDs, pero, aún así eran mucho más caros y difíciles de producir. De hecho en este video explico más a profundidad todo este show, así que vayan a verlo, o si no les voy a dar de tragar comida callejera de la India, cabrones. Bueno, ya concluido este spam, continuemos.
Debido a que Sony le estaba tumbando el changarro, Nintendo no se iba a quedar así como si nada, y tenían el plan perfecto para contrarrestar, crear un formato que seguía siendo más caro que el CD, pero era mucho más potente y tenía muchas ventajas, el Nintendo 64DD. Las siglas no son por el Daredevil, sino por Disk Drive, y se conectaba en la base de la consola, y prometía almacenamiento masivo, tiempos de carga mínimos y una capacidad de escritura que el CD-ROM no podía soñar, y al conectarlo, no solo añadía un lector de discos magnéticos, sino también un coprocesador y una fuente de alimentación propia. Lo que lo hacía especial eran sus discos de 64 megabytes, que en ese tiempo era la polla con cebolla, ya que un disco tenía la capacidad de 8 cartuchos del Nintendo 64, además que eran regrabables, lo que permitía salvar los datos personales, y los juegos del Nintendo 64 podían recibir una expansión, con niveles o minijuegos extra, incluso algunas mejoras si se usaba un cartucho del 64DD. Para que el periférico pudiera conectarse a la interweb, Nintendo junto con una compañía llamada Recruit, desarrollaron un servicio exclusivo para la 64DD, llamado RandNet, que al igual que el accesorio, este servicio solo estuvo disponible en Japón. Al pagar una suscripción, se podía acceder a un portal similar a una red social, navegar por internet, y poder compartir creaciones aptas para todo público de juegos como Mario Artist. Esto fue un antecedente a servicios actuales como PlayStation Network o Xbox Live, pero en los 90. El catálogo de juegos del 64DD solo tuvo 10 juegos, muchos de ellos eran versiones mejoradas de otros títulos, o juegos que solo eran herramientas creativas para compartir en el RandNet. Con el precio que tenía y ese catálogo tan pobre, simplemente no valía la pena, y otra razón por la cual este periférico es tan conocido es por la cantidad de juegos cancelados que tiene, como una secuela de Mario 64, Earthbound 64, una versión temprana de Resident Evil 0, que terminó saliendo para el GameCube, y originalmente el Final Fantasy VII. Ya en febrero del 2001, llegó la descontinuación oficial del Nintendo 64DD y el RandNet, siendo un fracaso absoluto, pero Nintendo y otras compañías reutilizaron este concepto, más a futuro, cuando la gente ya estaba más familiarizada con el uso del internet y las suscripciones. ¿Quién diría que Nintendo incluiría al bodrio de la Virtual Boy en su suscripción y aún así la pagan XD? En el 2009, CM Punk mandó a chingar a su madre al Jeff Hardy de la WWE por marihuano, en una lucha en jaula por el campeonato mundial pesado. Ese fue el momento en el que descubrí que la vida iba a ser una serie de decepciones constantes, y en ese mismo año, en la E3, Microsoft anunció lo que sería un parteaguas en la industria, el fin de los controles como los conocemos, bajo el nombre de Project Natal. El único control que ocuparíamos sería el mismo cuerpo, porque, no sé, suponían que los jugadores serían las personas más activas físicamente. Lanzado en el 2010, ahora llamado Kinect, para el Xbox 360, tuvo una campaña de marketing completamente efectiva. No solo se buscaba a los gamers obesos obsesionados con las posaderas de la 2B, sino cualquier ser humano existente y con el capital suficiente para un Xbox Way. Querían que toda la familia, en lugar de pelearse por los terrenos, se movieran como si les diera un ataque enfrente de la tele. Pero ¿recuerdan lo que dije respecto a la lucha de CM Punk contra Jeff Hardy? Fue otra decepción. De todos modos, fue un éxito comercial, vendiendo 8 millones de unidades en 60 días, tiene el récord Guinness como el gadget más vendido de la historia. De repente, Kinect estaba en hospitales ayudando a cirujanos, en laboratorios de la NASA y en manos de hackers, que lo usaban para crear cosas de hackers. La tecnología de luz infrarroja y mapeo 3D era una maravilla de la ingeniería, bueno, supuestamente. Porque ya cuando era la hora de la verdad, y tocaba conectarlo en el Xbox, la realidad era otra. Aunque en algunos juegos de baile era funcional, en la mayoría de juegos tenía más lag que yo un lunes en la mañana con solo un café y un cigarro en el organismo, además que era demasiado especial con cosas como la iluminación del cuarto, ya que si había alguna ventana abierta o una lámpara muy brillante, los rayos infrarrojos del sensor se confundían. También había que estar en una habitación totalmente despejada. Si no estabas a una distancia exacta, la cámara no te veía las patas. Además, que su catálogo de juegos era demasiado chafa. Juegos como Star Wars, Dragon Ball Z y Sonic Free Riders fueron muy criticados por sus controles tan poco responsivos y agotadores. Pero la verdadera muerte del Kinect fue con la llegada del Xbox One, que obligaba el uso del Kinect 2.0. Esto subió el precio de la consola a $499, 100 más que la PlayStation 4 de Sony. La masturbanda no quería una cámara siempre
siempre encendida en su sala por obvias razones, y mucho menos querían pagar un impuesto de $100 por un accesorio que ya sabían que no tenía buenos juegos. El rechazo fue tan masivo que Microsoft tuvo que dar marcha atrás un año después, quitando el Kinect, y sin el apoyo obligatorio, los desarrolladores dejaron de hacer juegos para él y el periférico murió oficialmente en 2017. Pero, ni siquiera se terminó de morir bien, ya que la tecnología del Face ID del iPhone X tiene su origen en el Kinect, así que tal vez esta tecnología no estuvo destinada a los videojuegos, sino en otra clase de usos, como por ejemplo, espiar cuánto polnito ves en tu iPhone, o si llegas a hablar mal del pueblo elegido de Dios, ya saben, esa clase de usos. Finalmente, nuestro último caso se relaciona con esa obsesión que tuvo la industria del entretenimiento por el 3D a finales de los años 2000 e inicios de los 2010, por ejemplo me acuerdo que vendían teles con la opción de 3D, en los videojuegos estaba el 3DS, pero no solo fue Nintendo que quiso incursionar en esta tendencia fea, algo que no se sabe mucho, es que Sony, a su manera también lo hizo, pero como ya se imaginan, no les salió bien, la empresa favorita de los güeyes que gustan de su mismo género, o tal vez no. Una compañía millonaria no define tus preferencias, que igual no tienen nada de malo, siempre y cuando no afectes a las demás personas. Presentaron un monitor gamer que prometía elevar la inmersión de un juego a otro nivel, el PlayStation 3D Display, también prometía eliminar el concepto de pantalla dividida en el multijugador local, todo gracias a una tecnología llamada SimiulView, que consistía en que el monitor emitía dos imágenes distintas de forma ultra rápida, y las gafas especiales se sincronizaban con la pantalla y bloqueaban la imagen que no te correspondía, güey, o sea, que aunque estuvieran dos güeyes jugando en la misma consola, cada quien veía su partida en pantalla completa, así evitando trampas o confusiones. Para ser del 2011, el monitor no estaba para nada mal, tenía una resolución de 1080p y una tasa de 240 Hz para que el 3D fuera fluido, además, parecía un pinche PSP, se veía bien chidote, además que en esos tiempos, un monitor gamer no era algo tan común como lo es actualmente. Al comprar un PlayStation 3D Display, no solo incluía la pantalla, sino también los lentes, y un juego llamado MotorStorm Apocalypse, que servía para aprovechar las capacidades 3D de la pantalla, además que al tener un modo de carrera con pantalla dividida, permitía experimentar la tecnología SimiulView, todo esto por $500. Ese precio fue el primer problema, ya que con esos $500 te podías comprar una tele más chida, además, ya para ese tiempo, las empresas se estaban empezando a dar cuenta que todo esto del 3D era una mamada que nada más mareaba. Otra problemática es que, la tecnología del SimiulView no era tan chida como se esperaba, tenía que estar programado específicamente para ello, solo unos pocos títulos como Gran Turismo 5, Killzone 3 y Resistance 3 le sacaron provecho. El problema más grave, había un error llamado luz roja de la muerte, que como ya se imaginan, el monitor simplemente dejaba de funcionar de la nada, y muchos pobres desgraciados terminaron con un adorno de $500 en su escritorio. Lo que terminó de matar a la pantalla fue que el multijugador online estaba comenzando a crecer, ya los grupos de amigos simplemente se conectaban cada quien desde sus casas, lo que provocó que lo ya único que para lo que servía esa madre se volviera una función inútil, que igual no siento que la pantalla dividida fuera un problemón que estuvo atormentando a todos los jugadores. La pantalla fue un fracaso comercial, en muchas tiendas se llegaron a aplicar descuentos de liquidación, llegando a costar en algunos lados $100, aunque por obvias razones, se ha vuelto un objeto preciado por coleccionistas. En resumen, esta cosa quiso incursionar en una moda, que era una babosada como el 3D, y quiso solucionar un problema que ni era tan problema, además de que ya estaba casi solucionado debido al multijugador online. Como es de costumbre, podemos terminar con esta reflexión, y bueno, tal vez sea chistoso acordarse de cómo las compañías la cagan al querer sacarnos dinero, pero si lo pensamos bien, las ideas que tuvieron estos accesorios no se murieron del todo, podemos ver la mayoría de estas mecánicas implementadas en otras cosas, incluso en cosas que no tienen nada que ver con los videojuegos, y ya son bien normales. Y bueno pijes, hasta aquí llegó el video de hoy, ahora sí, neta, ya me voy a poner las pinches pilas, como les dije,
Este video fue algo estrepitoso, ya que como dije al principio, tuve que cambiar de computadora y mandar a la vergota todo lo que había avanzado de este video y empezar de nuevo, y si me hubiera quedado esperando a terminar de recuperar todos los archivos que tenía del canal, probablemente, todavía ni siquiera hubiera reanudado el video. Además, en este lapso de tiempo entre el último video y este, salió el nuevo Residente malvado, y como pueden ver, le estuve dando caña, pero sí, ahora sí, se vienen cositas, se los juro güeyes, así que suscríbanse, y si me quieren mentar la madre, síganme en X, y dale like si tú te identificas como un Terian. Bueno, ya me voy a ver los nuevos capítulos del Inservible, ya váyanse a la verga.